Millonaria y sinvergüenza, bienvenida y bienvenido al 7º episodio del podcast más incendiario de todos. Te saluda Maraile Bast. Y yo soy Mía, la picardía Moreno. ¿Cómo están, amiguitos? Es un gusto tenerles aquí con nosotras, como siempre. Y hoy les traemos un tema que es puro fuego. Como siempre nos pasa, verán, cuando estamos haciendo todo este tema de ver de lo que vamos a hablar y las cosas, de repente salen como 100 temas más dentro del mismo tema y ya siempre luego decimos, ok, nos va a tocar hacer una saga de esto. Sí. Por ello, bienvenidos a la saga de la cárcel. La cárcel. No, es un temón en realidad. Es un temón. Pero lo más hermoso de todos es que ustedes todavía no le ven la polémica hasta que empecemos a hablar. Sí, porque... El momento en el que empecemos a hablar, van a ver, su cerebro les va a explotar. En este episodio vamos a hablar de una forma muy general de la cárcel, lo que es la cárcel en sí, la diferencia entre cárcel y prisión, un poco de nuestras experiencias personales. Vamos a hablar de las mejores y peores cárceles del mundo y van a escuchar en vivo un pequeño debate. Así que bienvenidos. ¿Cuál es la diferencia entre la prisión y la cárcel? Cuando tú ya tienes una sentencia, vas a prisión. Cuando tú estás en la cárcel es porque tienes un delito menor o porque todavía no tienes sentencia. Entonces, mucho aquí en Ecuador, tal vez esta diferencia de la situación entre lo que es prisión y cárcel no existe como tal, pero sí que tenemos la prisión preventiva, que es una suerte de cárcel, y luego tienes el tema de ya del juzgamiento con pena privativa de libertad que cumples dentro de la cárcel en Ecuador. Entonces, eso es un tecnicismo importante, es importante, porque claro, no es lo mismo en sistemas como por ejemplo en los de Estados Unidos ser prisionero que estar encarcelado. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahora que Mara ya nos ha instruido en esto, vamos a hablar de las experiencias. Porque primero, como abogadas, está claro que en algún momento debimos haber ido a la cárcel. Sin embargo, de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿nuestras experiencias no van por ahí? Para nada, en lo más mínimo. Ajá. Pero Maraile, cuéntanos tú primero tu experiencia con la cárcel, por favor. A ver, yo todavía era estudiante en Derecho, pero en realidad fui a visitarle a un amigo a la cárcel. Le habían metido por robo. O sea, sinvergüenza, ¿qué clase de gente es tú? Pero es que también era amigo de ella. No lo conozco, no. Entonces, fui a la cárcel y, a ver, primero tienes un horario de visita, ¿no? Y para eso, si algún día van a ir, por favor tengan en cuenta que no pueden ingresar con el celular, con nada, ni siquiera una correa del pantalón. Entonces, mi consejo es que guarden todas sus cositas en el auto o se le encarguen a alguien porque no las pueden meter. En mi caso, yo fui con una amiga y nos tocó dejar encargado el celular, las correas y creo que era la billetera en una tiendita que decía ahí, se guarda las cosas, creo que era por 50 centavos la hora, ¿sí? Entonces dejamos encargadas ahí, ingresamos y yo le había preguntado a mi amigo que qué era lo que quería que le lleve. Porque, claro, le iba a visitar, entonces dije como que, ¿de qué tienes ganas? Y me acuerdo que me dijo unas galletas de coco. Entramos a la cárcel y eso era... o sea, no sé cómo explicarles la podredumbre que hay ahí, no en sí por cómo el aspecto de las cosas o qué tan limpio, sucio está el ambiente, sino por la energía en sí. O sea, era una cosa bien pesada, es súper pesada. Y después de eso, ya entramos, primero fueron unas filas enormes, y entramos y nos hicieron salir al patio. Y si tú te imaginas una cara de delincuente, imagínate, estar rodeada de esas caras, rodeada. Y para ustedes que me están escuchando, yo soy una niñita blanca, rubia, o sea, un blanco fácil, digámoslo así. Ajá. Y puta, sí daba miedo, pero lo que más me asombró fue cuando entramos al cuarto de mi amigo y era una cosa mínima. O sea, la oficina que ustedes ven aquí en la cámara, o sea, que es un dormitorio, era más grande que el cuarto donde dormían él y 14 personas más.
Y el baño era ahí mismo sin cortinas, sin nada, solamente era como que una gradita y ahí estaba ya el baño. O sea, era una cosa asquerosa y los colchones son del grosor de 2 dedos. O sea, terrible, 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 terrible. Drogas por donde les dé la gana. O sea, tú regresabas a ver y alguien estaba fumando bazuco, marihuana. Era una cosa realmente fea. ¿Cuál fue tu experiencia? Debido al ejercicio de la profesión, pues he estado en centros carcelarios hoy por hoy también, pero mi experiencia así como ingresando y teniendo toda una situación con la cárcel fue hace bastantes años, wow, cuando fuimos a hacer un reportaje de mi primera carrera, que es periodismo. Fuimos a hacer un reportaje al penal García Moreno. Claro, entonces a nosotros se nos permitió ingresar con cámaras y etcétera, ¿verdad? Pero en principio tuvimos una requisa completa con la policía a la entrada. Uh-huh. Entonces la policía a la entrada te revisa de arriba a abajo, absolutamente todo, 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 todo. Y nos quitaron todo. Las ligas del pelo, estas pinzas invisibles que se llaman del pelo, correas, relojes, esferos, absolutamente todo eso nos quitaron. Lo único que pudimos ingresar, por ejemplo, en los zapatos, si los zapatos llevaban cordones, no me acuerdo muy bien ya en realidad, pero creo que se los hicieron quitar a mi compañero que llevaba un zapato con cordones. Porque ¿qué es lo que pasa? Pasa que entras con todas estas cosas y luego te las pueden quitar y ellos las usan para matarse. Era lo que nos comentaba uh-huh. la policía en aquel momento, la policía que nos estaba requisando a las mujeres. Que entras con todo esto y luego lo que les pasa es que se lo quedan, pero se lo quedan para matarse. O sea, se hacen daño o hacen armas cortopunzantes para hacerle daño a algún compañero o etcétera. Entonces nos quitaron todo, todo, todo. Con lo único que pudimos entrar fue con las cámaras para hacer el reportaje o las grabadoras de voz también que teníamos en las manos. Y entramos con resguardo policial, porque claro, obviamente íbamos y se nos quedaban las cámaras. Entonces fue como que entramos también con resguardo policial. La cuestión es que no fuimos fuimos al pabellón más alto. En aquel entonces recuerdo claramente que el penal García Moreno había como una escalera, así en el centro. Era una escalera en espiral que había en el centro que literalmente te llevaba a los diferentes pisos, a los diferentes pabellones carcelarios. Me acuerdo full que conforme íbamos pasando por la escalera, veíamos las manos de los carcelarios en los pasillos internos que intentaban agarrarte, o sea, a través de la escalera sacaban la mano, intentaban agarrarte o gritaban, oye, no sé qué, no sé cuánto, dame esto, o qué rica, y cosas, las típicas cosas así, ¿no? Hasta que llegamos al pabellón de más arriba, o sea, el más alto de todos, que era el de narcotráfico, porque fue donde nos permitieron hacer el reportaje. O sea, no se nos permitió hacer un reportaje en otro pabellón que no sea el más seguro, y el más seguro en aquel momento era el de narcotráfico. Entonces fuimos a ese pabellón, entramos y claro, la realidad de la cárcel en el pabellón de narcotráfico es bastante diferente. Eran los cuartos, los cubículos, digámoslo así, eran lugares con microondas, con refrigeradoras, con vajillas, tenían celulares, o sea, porque recuerdo claramente que uno, digamos, de los cabecillas dentro del pabellón de narcotráfico, sacó un celular de la parte, o sea, era como que arriba está el techo de la cárcel, digámoslo así, ¿verdad? Habían tablas, recuerdo claramente. Y movió una tabla de la parte de arriba de su cuarto y sacó un celular. Y nos enseñó, hizo una llamada, habló con no sé quién, o sea, el man hizo toda la gestión y tenía el celular. Y luego habían muchos extranjeros, también recuerdo, habían bastantes extranjeros dentro de este pabellón. Si no estoy mal, había un sueco que había sido retenido, había sido detenido porque estaba intentando cruzar droga y meter droga a Ecuador, y lo habían pues cachado y estaba preso ahí en el pabellón, en el penal. ¿No será este que acaba de salir con el habeas corpus? De la Capaz, jueza Erika, no sé qué. Capaz, verás, pero esto quizás hace muchos años. Yo tenía 18 años
cuando pasó esto de aquí. Entonces es hace bastantes años ya. La cuestión es que los manes también tenían ahí como o sea, en la parte de arriba en la terraza tenían como una cancha que era una cancha de vóley, de fútbol, En la terraza. Ajá, o sea, verás que era el loco. pabellón más alto. Y en el pabellón más alto, o sea, había al lado una especie como de terraza donde tenían este espacio abierto y ahí había, me acuerdo, una red de boli, había pintada la cancha en el suelo para fútbol también, las redes de fútbol. Y la vida en este pabellón era tranquila, weón. O sea, los manes estaban chileando, estaban ahí, se tomaba un café uno por una esquina, otro por otra esquina estaba parado, otro por otra esquina nos miraba con cara de ¿y ustedes quiénes chuchas son? O sea, era una vida relax. Chill. Chill, o sea, era Al chill. que yo fui, que es la misma cárcel, por si acaso, pero el que yo fui era abajo, en el último piso, o sea, salías a la cancha que estaba ahí, ahí mismo, o sea, en la planta baja, que era tenaz. Era bien chill, bien chill. Lo que sí puedo decir que antes de llegar a este pabellón, que era el de arriba, claro, la pasada por todos los anteriores era heavy. Y olía muy Como mal. los círculos del infierno de Dante, ¿o qué? Te juro, algo Más así. abajo, más hijo de puta. Te lo juro, te Sí, lo sí, juro. sí. O sea, el de más abajo y los olores también. Era Sí, sí. arriba, era caga de risa, pero este pabellón, el séptimo, el de narcotráfico, chuta, o sea, olía fresco, ¿cachai? Olía a una casa normal, común y corriente. No, abajo Los sí. manes estaban bañados, perfumados, bien vestidos, o sea, todo bien, ¿cachai? Pero ya cuando íbamos subiendo, al principio, cuando pasábamos los primeros niveles, difícil, súper, o sea, habían olores muy fuertes. Y ya te digo, las manos salían así para intentar cogernos, la gente nos decían groserías, nos decían cosas. Entonces, complicado. Fun fact de este hecho que sucedió en aquel entonces, que fuimos a hacer este reportaje. Fresco, si un presidiario me quiso sacar el número, un narcotraficante, en aquel entonces ahí dentro de la cárcel. O sea, no me sorprende, loco. Me quiso sacar el número. Y yo así, todo bien, brother. O sea, créeme, estoy estudiando una carrera universitaria para poder casarme con alguien que no sea un presidiario. Ajá, o sea, todo bien si eres narco, pero no en la cárcel. Ajá, o sea, o sea, te paso mi tarjeta, llámame cuando salgas. Oye, hablando de eso, otro fun fact. Yo tenía otro amigo que también se fue a la cárcel, pero por mula. Y... ¿Quién será? No le conozco. Qué mentira. Y en la cárcel, él tenía acceso a Facebook. Y empezó a escribirse con una man y se amarró, estando en la cárcel. Y ella iba a las visitas conyugales, a visitarle. Y estuvieron amarrados un año. Él salió después de un año de la cárcel. Y estuvieron juntos. Y que esta man en las reuniones con las amigas, porque claro, las amigas era como que, ay, este hijo de puta del novio, que está en tal fiesta con tal tipa. Y la man loco campante dice, bueno, yo estoy tranquila porque yo sí sé dónde está el mío. O sea, buen puto, ¿cachai? Sí, pero loco es ser tóxica y lo que le sigue, weón. O sea, que tienes que tener en la cabeza, o sea, todo bien por mi amigo, ¿cachai? Como que qué arrecho que se consiguió una tipa así, pero, loco, ¿qué chucho tienes que tener en la cabeza para estar con un presidiario, ¿cachai? Desde la cárcel, o sea, no es una huevada de que estuviste desde antes y después como que la vida pasa, weón. No, cacha, lo conociste en la cárcel. O sea como sea, sí es, o sea, me parece que sí tiene un tinte muy complicado. No, nada, de verdad, gente que escucha, nada en contra de un presidiario, todo lo contrario, por eso hemos hecho este episodio. Pero sí es verdad que llevan consigo una carga negativa de algo, ¿verdad? Han hecho algo mal dentro de la sociedad. Es que si ya estás en la cárcel... Claro, hay un acto social completamente incorrecto de su parte, que es la razón por la cual están en donde están hoy por hoy. Entonces, por supuesto que debe haber algún tipo de desincronización de esta man con su yo interno, ¿verdad? Porque puta... Tenemos que darle el número de psicólogo. Se llama Daniel, no te digo el apellido porque de gana le van a empezar a llamar como locos. Es que, eso lo dijimos en otro podcast. Es cierto. Pero somos tan amigas que somos mejores amigas, socias, y aparte compartimos psicólogo.
No se diga de si hemos compartido hombres. No me diga. No. 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 Bueno, siguiendo con esto, ¿tú sabes cuál es la primera cárcel del mundo? Está en Italia y se llama Mamertina. La primera cárcel del mundo se llamaba Y Mamertina. está llena de mamertos. De ¿ok? Pues sí. Fue construida en Italia y hoy por hoy sobre esta cárcel está edificada la iglesia de San José dei Falegnami. En la región de Campitelli. Pero la primera cárcel del mundo era la Mamertina, que estaba llena de mamertos, como bien les ha explicado mi amiga. Ahora sí, Maraile, creo que es necesario igual también tocar el tema un poco, hacer un contraste entre las cárceles de buen nivel, de mejor nivel alrededor del mundo y las cárceles de mal nivel alrededor del mundo. Pero Cuéntanos. creo que antes de iniciar con este tema, tenemos que aclarar que la cárcel, estimados oyentes, es un sistema de rehabilitación social. ¿Ya? O sea, la cárcel está pensada para rehabilitar al preso. ¿Sí? Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar con este ranking de las peores y mejores universidades. Cárceles. O sea, es cague de risa la conexión que hace tu cerebro, ¿cacha? Entre cárcel y universidad. Cualquiera podría pensar que sí se parece. Oye, verás, fuera de joda, full presos estudian la universidad en la cárcel y la mayoría estudia Derecho. Es lo que se quieren autosacar de la cárcel todas las veces piensan que vuelven. piensan que ellos pueden hacerlo mejor que su abogado. Claro, es que eso de ahí, en realidad eso pasa, pero igual en el sistema de representación de Estados Unidos, que es un sistema en donde te puedes autorrepresentar. Claro. Yo estuve, otro fun fact, perdón. Yo estuve en una audiencia, porque yo hice mi maestría en una universidad de Estados Unidos, yo estuve en una audiencia en la corte de California, de San Diego. Y había un presito, ¿no? Así el man, ese viejito negrito que le había metido preso por drogas. ¿No? Un mamerto. Un mamerto que estaba preso por drogas. Y el man solito, así, la jueza, y estábamos viendo la audiencia justamente, y el man, no, yo me voy a representar a mí mismo porque... Y el man, cierto, ya me acordé porque esto era tan cague de risa y tan, what the fuck estás haciendo, señor. Porque el man era ciego. Solo podía leer nada de los papeles que tenía enfrente que estaban dentro del proceso, cacha. Y el man estaba sentado y decía, yo me voy a autorrepresentar. Cacha, Y la jueza... qué inaccesible es la justicia. Y la jueza, no, el man sí tenía acceso, sí tienen acceso a la representación gratuita también en Estados Unidos. Pero la jueza... eso, o sea, ¿cachas? Ahorita que lo dijiste, la desigualdad que existe. Si ese se hubiese querido representar solo, que está en total su derecho en Estados Unidos, pero no está escrito como para él, ¿cachai? Ah, total, No, ahí sí tienes toda la acceso razón. real a él. No hay, en su condición limitada no hay un acceso Claro. real, totalmente, estoy 100% de acuerdo. Pero la jueza le decía, ¿no? O sea, le decía como que, pero piense mejor las cosas, le podemos asignar a alguien que le represente de forma gratuita, no se representa, o sea, a la jueza le faltó decirle como que, no sea pendejo, vea, no se representa a sí mismo, no puede ni leer los papeles. Y claro, o sea, es importante, es súper importante. Es importantísimo, es importantísimo poder revisar toda la documentación y todas las cosas. Y él insistía en que no, en que él se iba a representar él solo. Bueno, pues y finalmente la jueza tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y permitirle que se represente solo en prácticamente un proceso de indefensión absoluta, porque no tenía un acceso visual, no podía leer, no podía nada. Entonces, era un momento complicado. Ese es el fun fact de este momento respecto a que la no autorrepresentación. Sí, ajá. Es un hecho. Es un hecho complicado. Serio. Deberían haber accesibilidades de este Sí, tipo a la justicia, total. como en plan traducción para ciegos, traducción para sordos, de alguna forma, yo qué sé. Claro, pero no solo un traductor, o sea, no sé si quizás un traductor o que el texto esté habilitado para personas con capacidades diferentes. ¿Cachai? En todos los casos que esté involucrada Que se una requiera, persona claro. con capacidades diferentes. Claro. Porque hacerlo con todos los procesos No. es un gasto estatal del hijo de madre. Sí. También. Pero es como cuando viene alguien de otro país y requiere de un traductor. O sea, no hay un traductor en todos los procesos, pero en los que se requiere debería haber una facilidad. O sea, claro, además que es una garantía constitucional, jurisdiccional,
penal. Sin más preámbulos, empecemos con las mejores cárceles. No existe un top 10, ¿ya? Entonces yo les voy a dar las más interesantes que encontré. Empezando por una que existe en Nueva Zelanda, que es una cárcel que está llena de lujos. Cada habitación cuenta con una cama, se les permite tener su propia televisión y, o sea, ellos lo que hacen es rehabilitar al preso mediante conductas deportivas. O sea, les incitan a hacer deporte. Y en eso gira todo. O sea, qué locura. Aquí, en la cárcel en la que yo fui, no, o sea, tenían una litera de 2 camas para 15 personas. Y allá tienen una televisión en cada cuarto. Otra vez Nueva Zelanda anotando, no sé si esto estará bien dicho, pero por jonrón. Está bien. Sí. Sí, muy bien. Otra vez Nueva Zelanda anotando por jonrón. Pero bueno, yo os voy a hablar de una mala. San Quintín, California, no es una sorpresa tampoco, ¿no? Siempre en realidad todos los reportajes y todas los estudios, las cifras, indican que Estados Unidos tiene uno de los peores sistemas penitenciarios del mundo. Pues precisamente por toda la historia también de Estados Unidos, ¿verdad? Historia que tal vez un poco más adelante, cuando hablemos de las posiciones de cada una, podremos tocar un poco más a fondo. Pero ahorita vamos a hablar de San Quintín, California. Es el centro penitenciario más antiguo de Estados Unidos. Tiene una cámara de gas. Cacharán. O sea, tiene una cámara de gas. Hitler, ¿eres tú? Hitler, ¿acaso te estamos viendo? Tiene una cámara de gas. Se aplica la pena de muerte. Generalmente lo hacen a través de O inyecciones. sea, si tienes cámara de gas y no aplicas la pena de muerte, no sé ¿Para qué tienes la cámara? Pero cacha que dice que la tienen, pero no la usan más en plan o sea, más aplican la pena de muerte a través de inyección. ¿Por qué? Porque claro, hoy por hoy el Sistema Internacional de Derechos Humanos no te permite torturar a un presidiario. Entonces tienes que, ok, tal vez lo condenas a muerte, pero tienes que preverle una muerte que no lo muerte torture. humana. Exactamente, o sea, imagínate que se muera en gas así, o sea, no, mal. Entonces, hay por aquí casi digo un fun fact, pero en realidad esto no es un fun fact. Pero en 2013 los presos de esta cárcel hicieron una huelga de hambre y lograron que el aislamiento total fuera de máximo 5 años. ¿A qué se refiere esto? Te tienen aparentemente una celda que es completamente oscura, donde hay una cama de metal, en donde solían aislarlos durante muchísimo tiempo por castigos. Tanto es así que muchos de los presos desaprendían cómo hablar, cómo interactuar socialmente, porque la tortura y el mecanismo de tortura era tanto que llegaban a este punto. Y pues hacen esta huelga de hambre por un poco reestructurar el sistema y logran que estos castigos sean máximo durante 5 años, lo cual también es un montón. Es demasiado. O sea, la gente se volvió loca en pandemia, encerrados en sus casas, con todas las comodidades. Se volvió loca. Imagínate estar en un cuarto con una cama de metal, encerrada en un 1 por 1, sin poder moverte. La pierdes totalmente. Y vuelvo y repito, una cárcel debería ser un sistema de rehabilitación. ¿Qué real rehabilitación existe ahí? Ninguno. Bueno, ahora vamos con una un poco más bonita, que es una prisión de máxima seguridad que se encuentra al sur de Escocia y de hecho es administrada por una empresa privada. Esta empresa apuesta por un sistema en el que los presos aprenden nuevas técnicas para desarrollar sus habilidades y que esto les facilite encontrar un trabajo, para que se reintegren a la sociedad. Me parece espectacular. Además, tienen camas cómodas, televisión en cada celda, lavatorio, baño privado. O sea, son tratados como personas. Sí, son humanos. Son tratados como personas, claro que sí. Ahora, claro, esto de aquí es posible en estos sistemas en donde hay plata para financiarse este tipo de cosas. Claro. Porque luego en países como los nuestros la cosa ya cambia un poco. El escenario ya es un poco diferente. Sin embargo, no tendría tampoco por qué ser tan drástico como lo es hoy por hoy. Hoy por hoy vemos un Ecuador con un sistema carcelario que se viene abajo. O sea, hoy por hoy Ecuador... ¿Cuándo fue lo de la matanza en la cárcel? Hace poquísimo. Unos meses. Hace poquísimo. Y luego ya después te pones a pensar que esto tiene una repercusión
en el exterior. O sea, todo lo que pasa dentro de las cárceles en Ecuador tiene una repercusión muy grande en el exterior, en el mundo de fuera, en lugares críticos de Guayaquil, de Quito, de Cuenca. Entonces, claro, es importante el tema de la reestructuración. Seguimos con una cárcel mala, malísima, yaqui, ubicada en París, Francia, París. Se llama La Santé. Esta prisión es famosa porque sus reclusos en gran número deciden quitarse la vida. ¿Por qué? Una de las razones es que únicamente pueden salir y ver la luz durante 4 horas al día. Uf. El restante del tiempo están encerrados, sin ver luz ni nada por el estilo. Y hay un sistema importante dentro de la Santé de jerarquías carcelarias, ¿verdad? Entonces, tenemos uno que es el mandamás, pongámoslo así, y este de aquí hace lo que le da la gana con el resto de reclusos. Los tortura, los mata, les pide, les quita, les pone, les todo. Entonces, esto hace que la Santé sea una cárcel muy difícil en la cual estar como recluso y por consecuencia muchos de ellos deciden quitarse la vida. Es famosa porque se suicidan constantemente en esta cárcel. Uf. Pasando a algo un poco más alegre. En Noruega existe una cárcel que es en la isla de Bastøy, en el sur de Oslo. Los reclusos pueden caminar alrededor de una cárcel que parece un pueblo rodeado de granjas. Ahí pueden practicar esquí, cocinan, juegan al tenis, a las cartas, tienen su propia playa e incluso son quienes se encargan de administrar el ferry que conecta a la isla. Y en la noche, de hecho, la mayoría de empleados se va y les deja casi que la administración de los mismos presos. Wow. Y se autocontrolan. Wow. O sea, es que también, cacha, vivir y estar constantemente encarcelado en un lugar como con esas condiciones, te portas bien, cacha. O sea, Sí. empiezas a portarte mejor, empiezas hasta por quedarte dentro de ese lugar, cacha. O sea, no sé. Sí, porque hay que mencionar que para acceder a esta cárcel, primero tienes que cumplir un poco de años en una cárcel, lo que se llamaría normal, con rejas, con barotes, o sea, una cárcel normal, las de las películas. Y que después de unos años, si te portas bien, vas a estas, ya más humanas, digámoslo así. Ajá, como que te dan un trato mejorado, es como una recompensa, ¿verdad? Claro. Ok, tienes una pena privativa de libertad que cumplir si te portas bien durante tanto tiempo en la cárcel, pues normal, te elevamos el nivel a una cárcel diferente debido a tu buen comportamiento. Me parece inteligente. Y vamos a seguir entonces con el gran, el único, el inigualable país de Rusia. Obviamente íbamos a incluir a Rusia, iba yo a incluir a Rusia en las peores cárceles del mundo porque capaz Rusia en sí mismo es una cárcel, pero perdón amigos rusos, lo No siento. sé qué fue feo, el comentario o la burla. Wow. Bueno, cuéntanos de esta cárcel. Y K6 en Rusia, más conocida como el delfín negro. Chuta, esto aquí sí que es un problema, verán. Porque, o sea, que estos manes, o sea, de verdad los rusos siempre tienen formas como súper comunes, pero mejoradas de hacerle la vida imposible a la gente. Entonces es como cero problema en contra de los rusos, en verdad. Pero es que sí tienen un problema a veces, estos manes son medio raros. Pero bueno, la cuestión es que tienen las luces, o sea, en esta cárcel las luces están encendidas todo el tiempo. Verga. En esta cárcel nunca hay noche. Entonces ningún presidiario entiende la diferencia de los días. ¿Sí cachas lo que es eso? ¿Cachas que vivas en el día toda tu vida? Y no sabes cuántos días, cuántas horas, cuánto tiempo ha pasado. ¿Cuándo es mañana? ¿Cuándo fue ayer? ¿Cuánto tiempo te falta para acabar tu condena? Uf. No sabes nada. Estás prácticamente a la merced de lo que dicen los guardias y los jueces y el sistema penitenciario en sí mismo.
O sea, me parece heavy, me parece full heavy que los tengan todo el tiempo con las luces encendidas. En esta cárcel generalmente los reclusos son vendados en los ojos con el fin de que al salir de sus celdas no puedan crear un mapa visual de la prisión. O sea, cada vez que salen de sus celdas, además de que están en un día eterno, cada vez que salen de sus celdas, les vendan los ojos para que jamás puedan crear un mapa o intentar hacer una estructura del lugar en el que están. ¿Para qué? Para evitar el tema de fugas. Es una cárcel de la que nunca nadie ha podido fugarse. Nunca, absolutamente nadie ha podido fugarse de esta cárcel. Se encuentra ubicada en la región de Oramburgo y generalmente dentro de este lugar están los reclusos más, los delincuentes más importantes y más agresivos y más heavies de Rusia. Entonces, me parece heavy esta cárcel. Heavy me parece. Y con esto en mente, querida sinvergüenza y querido sinvergüenza, ponte a pensar en eso de lo que hablamos al principio, que la cárcel es un sistema de rehabilitación social. ¿Tú crees, sinceramente, que en las cárceles en las que no se apaga la luz, les vendan los ojos, les tratan como animales, les dan un plato de comida al día, ¿tú en serio crees que existe algún tipo de rehabilitación? ¿En serio crees que ese es un sistema del cual una persona va a salir a hacer el bien? O sea, digamos, entra alguien por robar y te juro que en la cárcel sale y es violador, asesino, narcotraficante. O sea, entras mal y sales peor. Y eso es una falla en el sistema. Entonces, ahora la pregunta que yo quiero hacerles y hacerte mía y hacerte a ti que me estás escuchando es, ¿qué alternativas encontrarías tú para esta situación? Entiendo que siempre va a existir la sed de venganza en un delito. O sea, si es que tú me robas, yo quiero que a ti te pase algo malo y que tú pagues algo. Ok, pero ¿qué otras formas podría haber para hacer que esa persona pague que no sea ir a un lugar en el que entras y sales peor? En el que te tratan como algo que no, menos que un humano. Porque al fin de cuentas, les guste o no, les duela a quien le duela, una persona que comete un delito sigue siendo un humano. Y por ser humano, tiene derechos humanos, pongámoslo así, que deben ser respetados, les guste o no les guste. O sea, el hecho de que yo mate a alguien no me quita mi calidad de humano, pero que tú me recrimines por eso y que tú esperes que a mí me hagan lo mismo, a ti sí te quita tu calidad de humano. ¿Me explico? O sea, no te conviertas en aquello a lo que le señalas, ¿sí? Sé mejor. O sea, para mí, varios puntos. Conforme mi perspectiva, la cárcel hoy por hoy es un sistema de tortura institucionalizada, ¿verdad? O sea, porque sea como sea, aunque no existan, digamos, parámetros tan heavies como, digamos, Rusia, que no apaga nunca la luz, o la Santé en Francia, que capaz tiene solamente un plato de comida al día y hay muchos suicidios, o sea, aunque tal vez la tortura no sea tan así, o como o lo que pasa en San Quintín, el simple hecho de que exista ya un hacinamiento como el que lo hay en cárceles aquí en Ecuador, en Perú, en Venezuela, hay un hacinamiento elevadísimo, México. Eh, Solamente el hacinamiento ya es una forma de tortura. Claro. Porque estás en un espacio verdaderamente reducido con un montón de gente que tiene costumbres, dolores, descostumbres, o sea, son muchas cosas las que tienes que compartir con personas que no quieres compartir y que estás obligado debido al sistema penitenciario. Entonces, para mí la cárcel en sí ya es un sistema de tortura institucionalizada en donde de una u otra forma a que estas personas que cometen delitos dentro de la sociedad llegan a estos sistemas de, entre comillas, rehabilitación, pero que realmente se resumen en sistemas de tortura y ya luego también de delincuencia
organizada, sistematizada y mejorada de un montón de formas. Eso por un lado. Por otro lado, chuta, ¿tienen derechos humanos? Claro que sí. O sea, yo aquí sí tengo un conflicto, verás. O sea, yo aquí sí tengo un conflicto entre moral, jurídico y humano, ¿verdad? Porque sí son personas, tienen derechos, claro que sí. La cuestión es que vienen de infringir ya un derecho, ¿verdad? O sea, la razón por la cual han llegado a la situación en la que están es porque previamente ellos ya han cometido una inconducta, como por ejemplo asesinar, violar, matar, robar, etc. Esta inconducta inicial, que digamos es el hecho generador, es el detonante de que a ellos posteriormente tengan que ingresar a un sistema carcelario, a la cárcel, a una prisión, a lo que sea, a este lugar, pues, a la cárcel, ¿verdad? Es ese el detonante lo que los lleva a este lugar. Ahora, deben ser tratados por ello como animales o como seres que no merecen absolutamente nada dentro de la sociedad, creo que no. Deben los presidiarios tener en muchas ocasiones y en muchos de los casos, y como abogada que ha ejercido, ha litigado y he tenido víctimas de violencia, por ejemplo, lo digo, deben tener en muchas ocasiones muchísimos más derechos que la propia víctima. Tampoco estoy de acuerdo. Porque quien ha cometido la inconducta son estas personas. ¿Pero qué derechos le quitarías? Es que ahí es en donde ya mi mente tercermundista, no me permite pensar en alguna cosa, o sea, en algún nivel. Siento que la cárcel en sí misma tal vez es el mejor nivel medio dentro de todo, ¿me cachas? Ahora, lo que sí creo es que la cárcel debe tener una reestructuración de lo que es en sí misma dentro. Volviendo al tema de la rehabilitación social, sí, la cárcel es algo que ha existido siempre, que va de la mano con el proceso penal, que es la consecuencia de delinquir. Sin embargo, ¿qué tal si llevamos la discusión un poquito más allá? ¿Qué tal si, totalmente de acuerdo, ahorita con los medios, con todas las herramientas que tenemos, lo que debería existir es una reestructuración de la cárcel? Pero ¿qué tal si llevamos la discusión más allá? ¿Qué tal si declaramos a la cárcel como obsoleta? ¿Qué más podría haber? No digo que lo vayamos a hacer o que sea económicamente rentable, porque como me lo dijiste hace un ratito, no lo es. Pero ¿qué más podría pasar para dejar a la cárcel? O más bien tratarlo como un centro de rehabilitación real, en plan de que los presos van, reciben, qué sé yo, terapia, un poco de trabajo, o sea, hacen trabajo para pagar ellos mismos los impuestos que se necesitan para mantenerlos vivos ahí. Uh-huh. O sea, algo más humano. No una cárcel en sí y no verlo como un castigo en sí. O sea, no como que, sí, te vas a ir a podrir a la cárcel. Sino como que, ok, qué sé yo, tienes un castigo monetario y aparte vas a tener que asistir a esta rehabilitación. Como cuando tienes, en Estados Unidos es muy común eso que te mandan a hacer terapia, por ejemplo, manejo de ira. Uh-huh. ¿Cachas? Ajá, pero por ejemplo, el manejo de ira le sirve para un presidiario que aún está en el nivel de poder manejar la ira. Claro. Pero digamos, si tú mandas a una terapia de manejo de ira a este Manson, creo que es el apellido, que era... Sí, no. Es imposible, ¿cachas? O sea, Sí. no puede. ¿Cómo tratas a esta gente? Bueno, es una pregunta para el Daniel. Ajá, o sea, verdaderamente es un problema porque... Es que ahí ya existe, creo que, una afectación mental, ¿cachai? Y eso sí requiere de otras cosas, pero podrías meterlo en un hospital psiquiátrico. ¿Me explico? No necesariamente el hospital la psiquiátrico cárcel, lo rehabilita. pero no necesariamente la Lo cárcel. encierra también. El hospital Sí, psiquiátrico pero también la lo encierra. afección mental de él o de este tipo de personas requiere un tipo de atención distinta a la de que se ofrece en las cárceles. ¿Cómo lo encierras dentro de un psiquiátrico y que no siga siendo el inadaptado que es y no mate a todos los demás enfermos dentro del por psiquiátrico? eso en Estados Unidos, para casos en los que la rehabilitación es posible, existe la pena de muerte en algunos estados, ¿no? Ajá. Cuando no se considera que la persona puede ser rehabilitada. Verás, yo siento que el sistema de rehabilitación, el sistema presidiario, carcelario, lo que necesita es una reestructuración
pero potente, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el problema también de todo esto, negra? Que el ser humano es experto en desvirtuar todo en la vida, ¿verdad? Porque este tema, esto que tú dices del trabajo dentro de la cárcel, existió ya en algún momento en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Terminó convirtiéndose en explotación laboral y en trabajos forzados porque compañías como Victoria's Secret o ¿qué hacían? Contrataban a los presidiarios por valores muchísimo menores y luego los explotaban con trabajo. Entonces, el ser humano es de experto en desvirtuar las cosas. Es un expertise que tenemos respecto a eso increíble. Por eso mi conclusión siempre termina en lo mismo. Hay que reestructurar socialmente desde la raíz. Porque no importa si tú reestructuras todo el sistema carcelario. Si siguen existiendo por fuera personas que vayan a abusar y hacer uso y abuso de eso, va a seguir estando cagado y jodido. Totalmente. ¿Cacha? Entonces, yo de verdad, si tú me preguntas a mí en este momento, yo siento que la cárcel de una u otra forma es del nivel medio, ¿verdad? Entre no hacer nada y dejarlos que hagan lo que les dé la gana a todas las personas que cometen delitos y ser unos hijo de madres como por ejemplo cortarles el pene o matarlos o cortarles la mano a los que roban o ya volver al código de Hammurabi poco más, ¿verdad? El código de Hammurabi es para los que no conocen ojo por ojo. Diente por diente. Eso es básicamente. Entonces yo siento que la cárcel es como esa tierra media. ¿Qué pasa con la cárcel? Necesita tener una reestructuración y una reforma de todos los niveles para que pueda funcionar de alguna forma, ¿verdad? De alguna forma. ¿Cómo la reestructuras? ¿Cómo la mejoras? ¿Cómo lo conviertes en rehabilitación en verdad? Es una gran pregunta, ¿cacha? O sea, y debemos empezar primero por nosotros mismos y el cambio del chip. O sea, dejar de ver a la cárcel como un lugar para castigar a la persona. digamos que metes a la cárcel a un man, lo rehabilitas, ¿verdad? Y el man ya sale rehabilitado. Y luego viene aquí y te dice, ¿sabes qué? Yo estudié dentro de la cárcel de Derecho y quiero ser tu pasante. Tú lo contratas. Sí. Ya. Eso es lo que tiene que pasar con todos. La gente tiene que poder darle una oportunidad a esa persona, pero claro, y el riesgo, ¿verdad? El riesgo de que, ¿qué tal? O sea, ¿qué tal? Solo pónganse en esta posición. Que sea un asesino rehabilitado que estudió Derecho y llega a tu oficina jurídica a decirte que el man quiere ser tu pasante, que le des trabajo. Y es un asesino y vos tienes 3 hijos menores de edad. Entonces, el miedo también un poco te inmoviliza y dices, chuta, y si este man viene y me mata aquí a mis hijos, o me mata a mí, o me mata a cualquier persona, chuta, ¿qué será? Ese es el punto. El punto es que tiene que haber, de alguna forma, un sistema de análisis psicológico que establezca si es que está o no está rehabilitado y de qué forma puede ser reinsertado. ¿Para qué trabajos? ¿Para qué trabajos? Bajo cercanía de qué tipo de personas, por ejemplo. Y cuál tiene que ser la vigilancia, cómo se le tiene que dar un seguimiento, o sea, todas estas estructuras deben proporcionarse por el Estado para saber cómo reinsertas y cómo rehabilitas a las personas dentro de la sociedad y las vuelves a convertir en, no voy a decir funcionales, pero en socialmente adaptables. Sí. Entonces, es un tema bien complicado. Pero bueno, millonaria y sinvergüenza, y millonario también, queremos escucharte a ti. Así que quiero invitarte a que en la publicación que subamos a Instagram, comentes. Quiero saber tu opinión, quiero escucharte, queremos leerte, queremos debatir, compartir ideas, porque a través de esto nosotros crecemos. Porque no se trata solamente de que nos escuches. A nosotras nos interesa aprender de ti también. Y la forma en la que tenemos de comunicarnos, el canal que tenemos de comunicación, es a través de Instagram. Así que síguenos en redes, en Millonaria y Sinvergüenza. Sí, ¿no es cierto? @millonaria y sinvergüenza en todas, absolutamente todas nuestras redes. Y comenta. Comenta, comparte, únete a esta locura. Les cuento que para nuestro siguiente episodio volvemos y retomamos la saga maldita de la prostitución. Nos vemos para el segundo capítulo de la prostitución. Y eso ha sido todo por hoy. Claro que este debate podría seguir de largo porque el tema, como ven, es candente. Sin embargo, ya pasó el tiempo y nos vemos la próxima. Los amamos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Mua! Corte, se imprime.